Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Pronto vamos a decir, buenas tardes, jóvenes. Está bueno. Buenas tardes, jóvenes. Ya más o menos. Parece que van a perder el clásico. Entonces vamos a ver hoy el papilomavirus humano que nos toca como clase, y dentro de toda la característica inherente a la patología, vamos a ver también un poquito de historia de gracias a quién se ha llegado tan lejos con uno de los papilomas virus humano más peligroso. Tomar en cuenta que dentro del papiloma virus humano, ¿no es cierto?, son virus ADN bicatenarios sin envoltura, pero con una cápside con muchas proteínas, y que se han detectado varios serotipos. Entonces este virus ADN es uno de los virus más estudiados casi completamente, y donde podemos ver, ¿no?, la cápside que está llena de proteínas, y con sus glucoproteínas que son las espículas que se encuentran alrededor. Dentro de la clasificación de estos virus, tenemos que tomar en cuenta lo que está en los libros. Tienen muchas clasificaciones, desde verrugas planas, pasando por condilomas, que son verrugas acuminadas, y terminando en otro tipo de lesiones mucho más grandes. Entonces, cuando hablamos de papiloma virus humano, estamos hablando de las verrugas, por ejemplo. Y si no hemos visto gente con verrugas, ¿no? Y así que es un virus bastante frecuente en la población. Entonces ahí están, ¿no es cierto?, una composición, ¿no es cierto?, donde pueden ver diferentes tipos de verrugas en diferentes lugares del cuerpo, ¿no? Párpado, cuerpo, dedo, extremidades en los dedos, ¿no?, y otras partes del cuerpo. Y esas son lo que nos tiene que llamar la atención, que es las verrugas. No es que te han maldecido, pulgar tierra, le has desplumado al pollo sin guantes, ¿no? Tantas cosas que pueden inventarse, pero el agente, el causante, es un virus, que obviamente por contacto directo tienes que tener esta patología, ¿no es cierto? No es porque te han hecho las 7 fumadas, ¿no? Sino que has tenido contacto con otra persona que tenga verrugas, y por contacto directo uno adquiere el papilomavirus humano. La clasificación, vamos a ver varias clasificaciones de acuerdo a algunos artículos que al final se resumen en las mismas, como esta, por ejemplo, donde vamos a ver un grupo cutáneo, un grupo epidermo de plástico, y un grupo de las mucosas, ¿no? Entonces, al margen de esta clasificación, lo que no tienen que aprender mucho son los serotipos, ¿no? El 1, el 4, el 2, 26, 28, el 3, el 7, el 36. Creo que ni el Master of Universe puede saber todo esto de memoria, ¿no? Entonces,
Pueden ver ahí en las lesiones que producen verrugas. Por ejemplo, los primeros producen verrugas plantares, verrugas vulgares, verrugas planas, condilomas, lesiones maculares, que son solamente manchas, ¿no? En el otro grupo de los mucosos está la hiperplasia epitelial, ¿no? Está el condiloma acuminado, papiloma laringe conjuntival, ¿no? Carcinoma escamoso y glandular. Entonces va desde una verruga simple, plana, hasta un carcinoma escamoso y glandular, que es uno de los más agresivos. Entonces, el papilomavirus humano tiene lesiones benignas, como las verrugas planas, pero también tiene lesiones malignas, como el carcinoma escamoso y glandular. Entonces, eso puede ser tan inofensivo, pero también tan peligroso. Entonces, una verruga es una verruga, pero hasta no hacer un estudio histopatológico, no podemos dejar ahí nomás, ¿no? Siempre cuando hay campañas del lunar, hay campañas de verrugas que van sacando los dermatólogos quirúrgicamente, y siempre van a patología para que ellos den el visto bueno de qué se trata, ¿no? Y cuando hay sospecha de un carcinoma, pues hay que hacer biología celular o biología molecular, ¿no es cierto?, para detectar un probable cáncer. Esta es otra clasificación, ¿no? Si ven los mismos numeritos, pero es mucho más fácil de memorizar: cutánea, genital y de cabeza y cuello. Cutánea, genital y de cabeza y cuello. En las cutáneas, otra vuelta lo mismo: verrugas vulgares, verrugas planas, verrugas plantares, ¿no? Y sus serotipos, ¿no? 1, 2, 3, 7, 57, 60, ¿no? Ustedes tienen que saber que tienen muchos serotipos. No tienen que aprender de memoria, pero sí tienen que saber que hay muchos serotipos. Entonces, uno puede infectarse con una verruga, ¿no? Y puede curarse y puede volverse a infectar con otro otro serotipo. Entonces, eso es lo que tienen que tomar en cuenta, que cuando curan a un paciente de una verruga, esa verruga no va a tener, pero otro serotipo sí puede tener. Y está asociado al sistema inmunológico. Entonces, por ejemplo, ¿por qué los niños son los que tienen más frecuentemente las verrugas? Porque van a jugar, están con los amiguitos, uno de ellos puede tener, y como tienen contacto directo, se agarran de las manos, se golpean, ¿no? Entonces, tanto tener ese contacto, pues entra el virus, y luego enseguida vamos a ver cómo se replica el virus dentro de la célula epitelial, ¿no es cierto? Y cómo se forman esas lesiones, ¿no es cierto?, acuminadas. Y obviamente los niños no quieren almorzar, no quieren cenar, no quieren bañarse, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden ustedes cuando eran pequeños, seguramente algunos de ustedes tenían eso. No sabemos por qué. No querían bañarse, no querían lavarse, querían estar todo el día jugando, y esa actividad les hace tener a la verruga. Y además, como no quieren comer, no quieren desayunar, no quieren tomar la leche, no quieren comer frutas, entonces bajan sus defensas y, ¿no?, vean nomás en la calle, desayuno es tecito con pan. No, gran cosa yo les veo comer, ¿no? ¿Qué se llama esos en bolsita? Blancos. Quinoa con leche, ¿no? Y con empanada. No sé si realmente es un gran alimento, no sé. Si tú tomaras quinoa todos los días, mañana, tarde y noche, puede ser. Desayuno, almuerzo, cena, tecito, merienda, ¿no? ¿Quién sabe? De aquí a un año puedes estar fuerte. Pero no porque tomes eso vas a estar mejor. Está tu
panza llena, esta es chocha. Barriga llena, corazón contento. Ahora, pero si tú tienes que hacer cada día, pero si una vez no es suficiente, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros estamos así, el resto ¿cómo está? Y por esas bajas defensas, ¿no? Aparecen el contagio de estas verrugas. Y, ¿no es cierto?, el otro lado es el que nunca queremos hablar, las verrugas genitales, ¿no es cierto? Y las verrugas genitales, ¿no? Ya hemos visto en la anterior clase que hemos visto el papilomavirus humano 2, perdón, el herpes genital 2, que es, ¿no es cierto?, de transmisión sexual. Aquí vamos a hablar de los de transmisión sexual. Y si te fijas, son muchos, ¿no? Los de bajo riesgo oncogénico y los de alto riesgo oncogénito. Y encabezan los de alto riesgo oncogénito el 16 y el 18, que no tienen que olvidarse de esos números. Y hay muchos otros más, miren, ¿no es cierto? Y siempre encabezan 16, 18 en los tres tipos de condiloma culminante. Entonces, tienen que tomar en cuenta que estos virus de transmisión sexual, como en el herpes, puede haber una transmisión cruzada. Entonces, en la cabeza, en el cuello, en la boca, también puede estar presente estos virus, ¿no? Entonces, por donde pecas, pagas. Así que tienen que tomar mucho cuidado. Se había dicho que se van a cuidar en la verbena, ¿no? No se han cuidado. Los he visto tironeándose. En la tele los he visto. Entonces, si se dan cuenta, por las mucosas, mucosa genital, ¿no es cierto?, hay como 40 tipos. De bajo riesgo oncogénito y de alto riesgo oncogénito. Y en rojito, en este otro, está marcado el número cabalístico, que no tienen que olvidarse, pero no quiere decir que son los únicos, el resto también pueden ser de alto riesgo, ¿no es cierto? Pero ¿cuáles son los peores? 16 y 18. Entonces, y no solamente va a producir un cáncer en cuello del útero, también en ano, vagina, vulva, pene o orofaringe. Por donde pecas, pagas. O sea que no es exclusivo de genitales, igual que el herpes, ¿no? Entonces, por eso, como usted es una población joven, tienen que estar atento a todos estos. No solamente es aprender, sino también es enseñar a la gente, ¿sí? Y en algún momento les va a tocar salir a las calles, pero siempre van a dar lo mismo, ¿no? Hipertensión, no fumar, diabetes, pero no hablan de las cosas serias. Entonces sería bueno que cambien de temas, ¿no? Lo mismo nomás, ¿no? La gente no va a dejar de fumar, porque tú le dices. La gente sí va a seguir comiendo, va a seguir tomando Coca-Cola, ¿no? Con tendencia a diabetes, y no porque tú le digas va a dejar de tomar Coca-Cola. Tiene que ser más agresivo, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí cuán agresivos somos, para que tomes conciencia. Entonces, ahí tenemos, ¿no? En el papilomavirus, 42 de los 150 tipos, serotipos, 42 genitales, y siempre en numeritos rojos y en negrita, de alto riesgo, 16 y 18, ¿no? Hay varios también, ¿no? Que no son los únicos, pero más importantes. Entonces, ustedes saben que no son los únicos, son varios, ¿no? Ni modo que les pregunte todos los numeritos. ¿Cuál les voy a preguntar? 16 y 18. ¿No es cierto? Pero alguien se va a equivocar. Siempre se equivoca, ¿sí?
Entonces, cuando tenemos la infección por el VIH, tenemos que tomar en cuenta que tiene que haber contacto directo. Contacto directo. Y el contacto directo tiene que ser relaciones sexuales. En Estados Unidos, adivinen cuál es la infección de transmisión sexual más frecuente. En Estados Unidos. Porque en Estados Unidos vos tienes una ITS, directamente pasas a biología molecular y te hacen para todos los bichos. Gonorrea, sífilis, herpes. ¿Y qué sale más? Papilomavirus humano. Entonces, ¿sí? Si en Estados Unidos es lo más frecuente, hay que suponer que en otros países también debe ser lo más frecuente. El problema es de que no hay estudios realizados, pero podemos inferir de que probablemente también exista, ¿no? Entonces, no hay ningún trabajo publicado, pero si ustedes recuerdan cuál es el cáncer más popular en Bolivia, el de cervix. ¿Y quién causa el de cervix? Entonces, ¿será la infección más común? ¿Qué opina? Probablemente, ¿sí? Entonces, lo que pasa en Gringolandia también pasa aquí. No porque sean del imperio van a ser así, ¿no? Y nosotros somos del pueblo, nada, ¿no? Entonces, todos hacen lo mismo allá o aquí, ¿no es cierto? Así que da igual. Este es un epitelio mucoso sano y este es un enfermo. ¿Qué pasa? Cuando el virus ingresa, se va al estrato basal y comienza a regenerar las células desde el estrato basal, pasa al estrato espinoso, al estrato granuloso y se libera por el estrato córneo. Entonces, cada vez que nosotros nos lavamos o nos refregamos nuestros cueritos cuando estamos bañándonos, o en la polera, en la camisa, hay descamación de células, esas células, ¿no es cierto?, ¿no? Si es que yo he tenido contacto con un virus, se están descamando, se están eliminando. Entonces, en la mucosa genital, ingresa hasta el estrato basal y comienza poco a poco a replicarse dentro de cada estrato y se libera en el estrato córneo. Entonces, el estrato córneo hace eso. Pero ahí, ¿no es cierto?, el epitelio está enfermo. Cuando ya tiene cáncer el paciente de cervix, ya no tiene virus, porque todas sus células ya están alteradas. Entonces, los virus tienen un tiempo de vida hasta destrozarse y después ya no es necesario que estén. Eso es lo malo. Ahí tenemos una verruga, ¿no es cierto?, wart en inglés, y lo malo de las verrugas, ¿no es cierto?, que también pueden ser genitales y también es por papilomavirus humano, es que están bien irrigadas, ¿no es cierto? Entonces, si tú te pellizcas, te arrancas, te sacas, entonces por la circulación sanguínea, los papilomavirus humanos van a ir a otro lado y van a aparecer más. Entonces, si quieres sacar una verruga, un condiloma genital, tiene que ser un especialista, ¿no? Antes se hacía con nitrato de plata, se pintaba y hasta secar a la verruga. Cuando se secaba, se caía y ya está. Después, como el nitrato de plata es muy contaminante, igual que el mercurio, los espejos ¿de qué están hechos? De nitrato de plata, ¿no? Entonces, cuando se rompe un espejo no es mala suerte, es contaminante. Te has contaminado 7 años, vas a ver, te has contaminado. No es así, mala suerte. Debe cambiar términos, ¿no? No es, ¿no? Y alguna vez, yo me acuerdo, he probar, tiene un sabor guacala. Pero claro, se ha roto y
qué horror. Niño, tienes que oler, probar, ¿no ves? O no, o dirán ustedes que solo miraban y de acuerdo, ustedes son pues puro celular, ¿no? Ven ahí, me gusta, pero no han visto, no han oído nada. Otra generación. Mi generación es, hay que ir a las ferias, hay que ir a donde la caserita, ¿no? A veces te compras tu pizza bien rico, ¿ves? Chiquitito te venden, ¿no? Un fraude, ¿no? Tiene tantas carnes, una carne, ¿no? Pura aceituna, bacala. Entonces, como pueden ver, ¿no? Para sacar, primero era nitrato de plata, después era ácido acético, como el vinagre, pero no vinagre, sino es que el ácido acético concentrado. Después vino el rayo láser y ahora con nitrógeno líquido para hacer congelamiento de las verrugas. ¿Crío qué se dice? ¿Crío qué? Eso, lo que han dicho. Crío no sé qué. Que no me quieren decir. Así me hacen. Eso, preguntas. Entonces, claro, igualito, me trata igualito. ¿Cierto? ¿Sí? Claro, pues así, me avisa, yo también, ya estoy avisando. ¿De nuevo? No, desde el principio. Sí, sí, sí. En un principio, Adán conoció a Dios y pecado. Los vio y dijo, fuera cochino, otra clase la cosa. No es como nos han contado, ¿no? Tengo mi versión, pero otro día. Mejor no. Entonces, ahí pueden ver, ¿no es cierto?, las verrugas. El problema es la circulación. Entonces, en el campo agarran crin del caballo, su colita, rompen un pedacito de una porción de su crin, que es su pelo, de su cola, o de los cabellos, y lo van estrangulando en el campo. Y cada vez que lo estrangulan más, hasta que no haya irrigación, y luego se cae. Métodos del campo, ¿no? Los doctores vayan al campo y les digan, esto hemos hecho, doctor, qué bien. Los doctores digan, no, hay que llamar al médico. No, tranquilo. Si no, después te van a crucificar, ¿no? También puedes ir a la planta del pie, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Siempre es el mismo problema. Bueno, entonces aquí está diferencia entre papiloma y carcinoma. Hemos dicho que ingresa al estrato basal, al estrato espinoso, y luego va saliendo, y con el estrato córneo se van liberando los viriones. Ese es un papiloma. Y eso, cada vez que tienen contacto sexual, ¿no es cierto? Entonces, ya, cada vez que tienen contacto sexual, así, ¿no? Me están mirando feo, ¿no? Se liberan el estrato córneo, y en el estrato córneo están los virus, entonces hay contacto. Cuando ya existe carcinoma, ya no hay virus, y obviamente que todas las células ya están codificadas en su genoma, ¿no? Que tienen que salir mal, ¿no? Que tienen que haber cáncer. Aquí pueden ver lo mismo, ¿no es cierto?, cómo se van replicando desde la membrana basal, ¿no es cierto?, ¿no? Y van, esta es una parte normal, y aquí como pueden ver cómo se van alterando, y cómo en el estrato córneo van saliendo los virus. Entonces, se multiplican en las células basales, van alterando su genoma, y según en las basales suben al estrato espinoso, ya suben alteradas, y así sucesivamente, hasta que dan fin con todo el epitelio del cuello, primero del cuello del útero y luego todo el útero. Entonces es esto de a poco,
no es de ayer. Cuando las señoras tienen cáncer cervical, no es si ayer pecaron, es hace años, ¿no? ¿Sí? Y entonces ese es el problema. Lo mismo, ¿no? Van a la célula, aquí está lo normal y aquí está lo alterado. Entonces van alterando según el estrato basal para basal, escamosa madura, y se liberan por las partículas, ¿no es cierto?, a través del estrato córneo, y cuando tienen contacto sexual, pues o es el varón que le contamina o la dama. Generalmente es el varón que puede llevar el virus, porque el varón también va a tener en su mucosa, en su glande, y va a contagiar. Entonces, de esa manera, por eso que en Estados Unidos es la más común. Y si pensamos en Bolivia, no hay un estudio de VIH, pero hay un estudio de cáncer cervicuterino. Y si el causante es el papilomavirus humano, pues ahí está, ¿no? Ahí está otra vuelta, ¿no? Otra serie de fotografías, ¿no es cierto?, donde ingresa el virus, y aquí en el cuello del útero es como va a infectar el estrato basal, y luego va a ir, ¿no es cierto?, transformando las células, se van liberando cada vez que hay contacto sexual, y luego cuando pasan 10 a 30 años, más o menos, ya no hay virus, pero todas las células han sido cambiado su genoma. Entonces ya es un cáncer, ¿no? Esta es una de las mejores láminas para poder aprender de la infección del PVH. Y ahí puedes ver, ¿no?, cómo se ve el cervix uterino, ¿no es cierto? Cómo se ve un epitelio normal, ¿no?, uno con un NIC bajo y con cáncer, ¿no es cierto? Cómo se ve el epitelio, ¿no? Y obviamente los de alto riesgo, ¿cuáles son? 16 y 18. ¿Ve? Y hay varios otros numeritos, ¿no? Y de bajo riesgo, entonces, ¿no?, los rojitos son los graves, ¿no? Como hemos visto, hay muchos serotipos, ¿no? Entonces es una infección, o sea, tú puedes tener ITS por esto. ¿Sí? Entonces, como son tantos, más de 100, entonces alguna vez, por lo menos un par de numeritos vas a tener. Entonces, por eso ese es el más frecuente, porque son demasiadas serotipos, ¿no? Entonces, un poco de historia. Este es el doctor Hulhausen, cuando era yo estudiante, allá por los 80, cuando tenía pelo, ¿no?, era joven y creía en el amor, ¿no? La verdad, ahora ya. Y me enseñaban, cuando hablábamos de cáncer cervicuterino, de que el causante del cáncer cervicuterino eran, por ejemplo, tener muchas relaciones sexuales. Entonces eran estigmatizadas las meretrices, las prostitutas. No, ellas se meten con todo, tienen cáncer, y tenían cáncer. Luego decían, aparecieron unas monjas con cáncer. Entonces, ¿qué dijeron? Dijeron, claro, por no usar mucho, por no usar tanto. Sabemos que no es así, ¿no ves? Y, ¿no es cierto?, después había otra teoría que decía, el semen del varón es el que causa la lesión. O sea, un poco más, ¿no es cierto?, ácido, ¿no? Así como, ¿qué se llama esa película de Lucy con su cabeza y saca su sangre verde? ¿Qué cosa? Aliens, ¿no? Así como un poco más como aliens, ¿no? Pero tampoco, ¿no? Y el Schulhausen estaba investigando y recolectando muestras de señoras con cáncer cervicuterino, y hacía biología molecular.
Entonces sus primeros datos, cuando yo ya daba clases, ¿no? Decía, un 80% hay de probabilidades de que sea. Yo comentaba con mis colegas, y mis colegas me venían, y ¿cómo vas a ver esas cosas? Si sabemos bien que el cáncer es porque el semen es muy alcalino y daña, se debió tener algún golpe, no habrá usado mucho tiempo té de cobre. O sea, yo decía, pero son profesionales, ¿por qué no creen en la ciencia? Y no, pues, o sea, ha sido muy difícil conversar. Actualmente es muy difícil hablar de eso. ¿Por qué? Porque en la familia hemos tenido siempre alguien, un pariente, que tenga cáncer de útero. Entonces, la abuela, la tía, ¿no es cierto? Y sabemos actualmente que es de transmisión sexual, entonces ahí viene el problema, ¿cierto? Entonces, la abuela tan linda que era, tan amorosa, cómo nos quería, y el abuelo, uy, y fuera, salía a las fiestas. Abuela desgraciada. O la abuela, el abuelo tan bello, un pan de Dios, no salía ni a la esquina. La abuela viajaba. Abuela, la pasaste bomba. Riquito, ¿no? Yo no sé qué cosa quieren decir ustedes, pero bueno. Pero él comenzó a buscar datos, luego ya no era 80, era 85, era 90, 99% y comenzó a producir. Entonces él, porque esta es una publicidad de Chile, porque lo invitaron a Chile a dar una conferencia, ¿no es cierto? Y obviamente que ganó el premio Nobel en 2008. Harald Schulhausen, ¿no? Recibió el Nobel de Medicina cuando tiene 78 años, distinción que reconoce su larga trayectoria profesional centrada en su investigación sobre cáncer y su teoría de cómo un virus de transmisión sexual, el del papiloma humano, puede provocar cáncer de cuello de útero y otros tipos de tumores, ¿no? Entonces, él se animó a hacer todo eso, ¿no? En contra de las teorías e hipótesis que predominaban en su época, el doctor Schulhausen se atrevió a afirmar que el virus del papiloma humano desempeñaba un papel importante en el desarrollo de este tipo de cáncer. El segundo tumor más común entre las mujeres en Estados Unidos. El primero es mama. Oh. Pues cada vez que escuchen a Fred Mercury diga, en Estados Unidos el número mama. Si no, no hay vida. O sea, hay que vivir así, ¿no? Muy monótono, Francis, ¿qué pasa? Después él estudió, ¿no es cierto? Vio material genético, células del útero, ¿no es cierto? Y sus trabajos, por este trabajo, junto con la doctora Nubia Muñoz, una epidemióloga colombiana, pudo hacer la vacuna el 2006. O sea, antes de que les den el premio Nobel, llegó a hacer la vacuna con este epidemiólogo, ¿no? O sea, eso es un mejor logro todavía, ¿no? Desde el año 83 hasta su jubilación, el doctor fue presidente del Consejo Directivo de Investigaciones Oncológicas en Alemania, en Heidelberg, ¿no? Presidente de la Academia de Ciencias, ¿no? Y compartió el premio Nobel con Luc Montagnier y la François Barré-Sinoussi, así se llama. Porque era el francés de inglés mucho mejor. Pero en serio, yo aprendí francés, en el colegio llevaba francés. Sí, sí. Ahí me sigo pasando. ¿Ah? Bonjour. ¿Cómo se llama? Ça va, merci, se dice. Très bien, très bien. Je m'appelle Julius Moon. En inglés más le echamos, ¿no? Ya lo todo. Bien, papá, hay que aprender idiomas. La francofonía cada vez está más grande.
Entonces, este es el logo. Aquí está. A muy pocas personas se les da el premio Nobel en solitario, ¿no? Generalmente les dan a un conjunto. Los dos de la derecha, ¿no? por el descubrimiento del VIH, y a Sulhausen por el PVH en el carcinoma cervicuterino causado que es de transmisión sexual, ¿no? Entonces han llegado a lo máximo, ¿no? No voy a hablar de él porque recién se ha muerto, pero antes de morirse, como estaba con su Alzheimer, Macán se ha hablado del coronavirus. O sea que, ¿y qué hacían los antivacunas? Lo han utilizado y han publicado, ¿no? Luc Montagnier dice que no existe virus. Cuando ya esté igualito, voy a hablar peores cosas que hablaba. Mejor no tener tocaré más de eso. Oye, no van a llevar flores, ¿ya? Cuidado que me lleve cosas cuando me muera. De viva que darme flores. Entonces esa florcita. El otro día me han regalado una luna para el doctor Luna, me han regalado. La próxima voy a echar la foto. Sí, no me mandó a traer la foto. Pero por lo menos me sacó fotos. Con mi luna, ¿no? Ahí está. Una luna para Ziki. Para mí, mi premio Nobel. Para mí. ¿No? Y la han galardonado con todos los premios que pueden ver ahí, ¿no? A Sulhausen por sus investigaciones. Y este es el artículo, ¿no es cierto?, que el año 76 publicó con su hipótesis de que el condiloma combinado era el causante del cáncer genital humano a través del PVH, ¿no es cierto? Y entonces es un artículo de una página. La mayoría de los premios Nobel han hecho, sus artículos son de una página o dos, o de media página inclusive. Entonces, para que se den cuenta que para ser premio Nobel no hay que escribir alto. Ellos escribían lo y los publicaban como favor. Y él ha seguido investigando y miren dónde ha llegado, ¿no? Es una maravilla. Ya vamos a acabar. Entonces, en los varones también tenemos el riesgo de tener el 16 y el 18, ¿no es cierto? Pero en mucosas, ¿no es cierto? Y de bajo riesgo el 6 y el 11 que ya hemos aprendido, ¿no es cierto? Y en cualquier otra parte del cuerpo, ¿no? Entonces, el problema es si los varones debemos o no vacunarnos. Hubo un congreso de vacunas, ¿no? Y fuimos con todos los de microbiología, y en el congreso de vacunas en el Radisson, en el hotel de la Arce, dijeron de que los varones deberían vacunarse. Entonces, yo he ido a las enfermeras que pueden vacunar, me han votado. Pero no han ido al congreso. Congreso, aquí vacunamos a las niñas. Usted es muy viejo, todo me han dicho. Entonces, ¿cuál es lo malo de los varones? Es de que generalmente no tenemos síntomas, ¿no? Entonces, las verrugas son como un coliflor, ¿no? Y eso es lo que debe llamar la atención, pero no molestan, no escuecen, no pasa nada. Y de esa parte los varones somos los que transmitimos, ¿no? Los varones deberían vacunarse, sí, pero lamentablemente todavía no hay esa autorización, ¿no? Entonces, la vacuna solamente se hace a las niñas, ¿no es cierto? Ahí está, cuando han hecho contra el virus del papiloma humano, ahí está la ministra de la época, y están vacunando a las niñas, ¿no es cierto? Menores de 12 años, de 10 años, ¿no es cierto? Y se encuentra en el programa ampliado de inmunización. Ustedes pueden bajar esta imagen del internet, ponen PAI Bolivia, y esto tienen que ir estudiando todos los días, porque toda su vida les van a preguntar vacunas, ¿no? Y tienen que saber las vacunas, ¿no es cierto? Entonces, en Bolivia, a partir de abril del 2017,
se da la vacuna, ¿ve? Y las vacunas, ¿no es cierto?, que se han puesto a la fecha, es intramuscular en niñas de 10 años, son 2 dosis, la primera, y de la primera a los 6 meses la segunda. Para terminar, ustedes saben ya por todas las vacunas que han aprendido en la pandemia, de que la primera fase es el experimento en roedores. Después han hecho el experimento acuérdense que en 2006 han hecho la vacuna. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El 2006. Y de ahí, el 2016, después de 10 años, han elegido Bolivia para hacer, ¿no es cierto?, la tercera etapa, porque la segunda etapa es en primates y la tercera etapa es en humanos. Entonces han escogido, y de Bolivia, ¿cuál era el departamento que en esa época tenía más casos de cáncer cervicuterino? Oruro. Y en Oruro hicieron en las niñas consentimiento informado a los papás en la escuela, los papás aceptaron, les colocaron y no hubo ni un efecto secundario. Y a partir de abril de 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, son 6 años que se está vacunando a las niñas. Estas niñas que han sido vacunadas ahora ya tienen 16 años. Se vacuna antes del inicio de las relaciones sexuales. ¿Para qué? Porque si las violan y si los mayores dan su consentimiento y el varón tiene el VIH, no les contamina un cáncer cervicuterino. Entonces, es importante vacunarse. En el piso no sé cuántos está una oficina de lucha contra el cáncer cervicuterino del doctor Amaro, que ahí, ¿no es cierto?, para usted la vacuna está disponible, y cuando eres mayor de 10 años y no puedes acceder a la vacuna, tienen que hacerte un estudio para ver si tú no eres portadora de VIH. Si eres portadora, hay otro tratamiento. Si no eres portadora, te pueden colocar la vacuna. Entonces, eso tienen que averiguar, y como siempre la mayoría son damas acá, entonces ya tienen que ver que se tienen que hacer eso. Recién tiene 6 años la vacuna, y esperemos que dentro de 20 años, pues ya el cáncer cervicuterino haya disminuido, ¿no es cierto? Y ya no hay, ¿no? Y son para los serotipos 6, 11, los de bajo riesgo, y 16 y 18, los de alto riesgo, ¿no? Entonces, la vacuna es para todo esto, para que se den cuenta que se pensó bien y se está trabajando bien, ¿no? Entonces, para finalizar, lo único que tenemos que hacer, como la anterior semana, es utilizar un preservativo, que eso siempre baja el riesgo de estas ITS. Gracias, jóvenes, por su atención.